Digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínenos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema del día de hoy, saben que a los 4 temas les pusimos un título pues hasta cierto punto jocoso, sin ninguna intención de molestar u ofender a nadie, por supuesto. Y pues los títulos también hacían referencia un poquito ya al contenido. Hablamos de peces alcancía, si recuerdan. Hablamos de gallos soplones, gallos chismositos, ¿verdad? Eh, y ahora vamos a hablar de ovejas. Bueno, también hablamos de los cerdos maratonistas. La semana pasada estuvo muy interesante, creo yo, el tema de la semana pasada. Y hoy hablaremos, primero Dios, de ovejas con Alzheimer. La idea no es hacer un análisis médico de las ovejas propiamente, por supuesto, ¿no? La idea es recurrir a una cuestión que puede estar incluso hasta mal, eso es definitivo, pero que hacemos alusión a una cuestión importante de esta enfermedad. Insisto que nadie se está burlando ni nada por el estilo, en absoluto. El único interés es hacer alusión al olvido. El olvido, ¿sí? Aquí cuando sucede esta situación médica dentro de la cabeza, sabemos que empieza a deteriorarse y que entonces una de las señales propias es que se empiezan a perder ciertos recuerdos y ciertas conciencias. Y pues como quizá algunos lo habrán ya intuido, vamos a hablar entonces de la oveja que se le olvidó cómo volver a casa, ¿verdad? Una oveja que se olvidó cómo volver a casa. Para eso vamos a basarnos en el Evangelio de San Lucas, porque les voy a explicar ahorita la diferencia de la parábola que vamos a escuchar, escrita según San Lucas, junto con su paralelo en San Mateo. Está en el Evangelio de San Lucas, insisto, en el capítulo 15. Está encuadrada en lo que se suele llamar las parábolas de la misericordia. Entonces vamos a intentar escuchar un poquito sobre todo esto. Es propiamente una parábola muy corta, muy rápida. Así que hay que pescarle de inmediato, pero también al mismo tiempo hay que dejar reposar un poquito el mensaje. Para ello voy incluso a decir la introducción a las 3 parábolas de la misericordia, la misma introducción que viene en la Biblia de Jerusalén, perdón, en cualquier Biblia, en los primeros 3 versículos del capítulo 15. La parábola que vamos a escuchar el día de hoy, que también se ha llamado la oveja perdida, está en el versículo 4 del Evangelio de Lucas, capítulo 15, y termina en el 7. Imagínense 4, 5, 6, 7. Solamente 4 versículos. Una parábola de 4 versículos. Es muy pequeña, por eso les digo que se va rápido, pero aún así vamos a tratar de enfocarnos en el mensaje central. La leo desde la introducción en los primeros 3 versículos del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en la estepa y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros. Luego, al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Amén. Muy bien, muchachos, muy bien. Vamos a entonces hacer un pequeño análisis de esta parábola y en segundo lugar, pues también obtener el mensaje
que nos anuncia esta parábola y particularmente que nos anuncia la oveja, ¿verdad? Es importante porque decíamos el Evangelio de la Creación, como se llama nuestro curso, es el Evangelio, el mensaje que nos tienen estos animalitos que hemos pues estado obviamente escuchando. Pues bien, vamos por partes entonces, vamos por partes. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el texto. Decíamos, el Evangelio de Lucas es un evangelio muy romántico, muy tierno, porque se traduce en él una imagen de Dios misericordioso, ¿sí? Lo primero que vemos es que el Dios del que nos habla San Lucas es un Dios muy misericordioso. En segundo lugar, además de la misericordia, otro dato muy importante que San Lucas maneja es la alegría. Y sobre todo, una alegría que surge, que es consecuencia del Espíritu Santo. Eso es importante, que nos demos cuenta entonces que no es una alegría cualquiera, sino es la alegría del Espíritu Santo. Y hay otros temas importantes, pero de momento no podemos nosotros meternos porque la parábola en sí misma no los requiere, no los exige. Pero hay otros temas muy importantes. Ustedes recordarán quizá cuando hemos hablado del hoy teológico de San Lucas, es un tema de Lucas, de la pobreza también es un tema teológico de Lucas, y otros más, por supuesto. Aquí vamos a hablar entonces de la misericordia en primer lugar y de la alegría en segundo lugar. Este capítulo 15 contiene lo que se han llamado las tres parábolas de la misericordia, a saber, la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido, que también le llamamos el hijo pródigo, ¿verdad? Y algunos comentaristas más actuales le llaman la parábola del Padre Misericordioso, que también está bien. Recordemos que los títulos de las parábolas, que los títulos de los capítulos no forman parte del texto inspirado, sino que forman parte de los que traducen o de los que editan las Biblias. Entonces, todos los titulitos y demás, esos podemos cambiarlos sin ningún inconveniente. Entonces, pues saben ustedes que yo le habría puesto entonces a esta parábola la oveja olvidadiza o algo así. Aquí le ponen la oveja perdida y ya quedó para la eternidad para algunos, pero también puede ser cambiado, porque así como se cambia la parábola del hijo pródigo por el Padre misericordioso, también ya se ha propuesto que le llamemos a esta parábola la parábola del pastor misericordioso. Igual, porque también las tres parábolas van en la línea de la misericordia, no en la línea de la perdición. Entonces, más que hablar de una oveja perdida, hay que hablar de un pastor misericordioso. Según algunos autores, estas tres parábolas, y en particular esta, claro, pero esas tres parábolas de la misericordia en el capítulo 15 de San Lucas, representan la quinta esencia del Evangelio. ¿Qué es la quinta esencia del Evangelio? Lo más puro, lo más central del Evangelio. Dicen algunos incluso, así le llaman, es el Evangelio dentro del Evangelio. Qué cosa tan maravillosa. El Evangelio dentro del Evangelio. Eso es importante también que nos demos cuenta, pues, de esta maravilla que representan estas tres parábolas. Solamente trataremos una, la primera de las tres, porque estamos hablando del Evangelio de la creación. Y vamos entonces a avanzar un poquito más. ¿Cuál es el contexto ahora más cercano? Ya vimos un poquito acerca de los evangelios, hablando de Lucas y los textos o los puntos teológicos de Lucas, por así decirlo. Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a presenciar? En primer lugar, vamos a ver cómo los fariseos y los escribas empiezan a murmurar contra Jesús. Ya saben que, por así decirlo, traían un pleito comprado los fariseos y los escribas con Jesús, porque el buen Jesús comía se sentaba a la mesa, vaya, con los publicanos y con los pecadores. Decir pecadores es algo muy amplio, porque había muchos tipos de pecados. Incluso hay un autor bíblico que menciona que dentro de los pecadores, fíjate nada más qué interesante lo que te voy a decir. No te puedo decir toda la lista, por supuesto, pero uno dentro de esos pecadores, adivina quiénes eran considerados como cierto tipo de pecadores, los pastores. Qué curioso.
Los pastorcillos, sí, igualito. Eh, bueno, resulta que en ocasiones los pastores eh, hacían algo que quizá hasta nosotros hemos llegado a hacer de una manera muy, muy sencilla, si queremos verlo así. Decían que los pastores agarraban a las ovejas y se iban a los campos que no eran suyos a llevarlas a pastar, justamente, ¿no? Pues digo, quizá la mayoría de nosotros también lo hemos hecho, en ese sentido, no llevar ovejas, por supuesto, pero sí hacer algo que no es de lo nuestro y tomarlo, por así decirlo, ¿no? Pero no era con mala voluntad, por supuesto, simplemente que estaban los terrenos y metían a los ganados por allí, o a veces algunos pastores se quedaban un poquito con la ganancia de los rebaños. Pongamos, por ejemplo, el caso de cuando alguna ovejita paría y a lo mejor alguno de esos pastores se quedaba pues con con alguna de esas ganancias vendiendo a los ovejitos, ¿verdad? Por así decirlo. Pero bueno, sigamos. No obstante, dicen los comentaristas, no obstante, Jesús no tiene empacho en usar la figura del pastor como una cierta concreción histórica de Dios, ¿sí? Porque sabemos que es a la misericordia o al Dios misericordioso al que va a representar ese pastor que va en búsqueda de la oveja. Segundo, las ovejas. Sabemos que en un tiempo las ovejas fueron o tuvieron muchísima presencia en el pueblo de Israel. Entonces, había, por así decirlo, tantas ovejas que en realidad todo lo suyo se ocupaba para algo, ya fuera la lana, ya fuera la carne, ya fuera la piel o ya fuera toda ella para un sacrificio. Se ocupaba la oveja para muchas cosas y dentro de estas, insisto, hasta para ofrecer sacrificios. Lo recordamos perfectamente bien, ¿verdad? En ese sentido, entonces, las ovejas fueron durante un tiempo, pues, una parte del ganado que redituaba, por así decirlo. Pero eso fue mucho tiempo antes de Jesús. Ya en tiempos de Jesús, algunos lugares ya estaban un poquito desérticos. Entonces, ya no era tan redituable tener ovejitas. Pero dado que se habían dispuesto las ovejas justamente para los rituales y sacrificios, entonces, aunque ya no fuera tan redituable, en muchos lugares se seguían manteniendo los ganados justamente para el culto. Ya no tanto para lo ordinario, pero sí para el culto. Siempre, pues es que siempre había necesidad de ofrendar en el templo a las ovejitas, ¿verdad? Por eso ya ven que se requería de cierto tipo de oveja. Algunas decían pues que no tuvieran defectos, que fueran dóciles, entre otras cosas. Bueno, siguiente, un rebaño, por ejemplo, eso es interesante. Los rebaños iban desde las 20 ovejas hasta las 200 ovejas. Entonces un rebaño de 100 ovejas, como es el caso que plantea Jesús, era el rebaño de una persona que no era pobre, tampoco era millonaria, pero no era pobre. Digámoslo así, que un pastorcillo pobre tendría muy, muy, muy pocas ovejas o si recordamos, y aquí ya desde aquí empieza una gran iluminación, si recordamos, en el Antiguo Testamento se nos habla de un pastorcillo que tenía solamente una oveja, solo una oveja. ¿Se acuerdan cuando el profeta Natán fue a ver al rey David? Porque el rey David había pecado con Betsabé en contra de Urías, elitita y obviamente de Dios, por supuesto. Y le pone le cuenta un cuento, por así decirlo, diciéndole que había un pastor que tenía muchas ovejas y otro pastor, dice el profeta Natán, que tenía solamente una. Entonces, por ejemplo, ese pastor era un pastor pobre, ¿verdad? Solamente tenía una. De hecho, en la antigüedad, una de las imágenes de Dios justamente fue esa, la del pastor. Y el pueblo de Israel tenía como imagen la oveja. Cuando Jesús entonces utiliza esta imagen de pastor y oveja, no era para nada ajena la imagen al pueblo, a los que lo estaban escuchando. En absoluto les era indiferente, era algo muy, muy conocido, muy conocido. Sabían entonces que hablar de ovejas era hablar del pueblo,
y hablar del pastor era hablar de Dios, del guía, del líder, del que los llevaba adelante, ¿no? Entonces cuando Jesús empieza a contar esto, está en un contexto, voy a decirlo así, muy familiar, mucho, muy familiar. La gente, vaya, le entendía de inmediato, de inmediato. A nosotros no nos queda tan lejana la comprensión, pero sí nos queda lejano el ejemplo, nos queda lejana la parábola. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es citadina, ya en general ya es citadina. En general, obviamente todavía hay también parte de la cultura rural, pero ya más bien somos de cultura urbana, ya si no el 100%, quizá un 90-95% de los presentes, pues no tenemos ganados y no nos dedicamos a pastorear las ovejas, ¿verdad? Quizá lo más que llegamos es sacar a pasear a los perritos, pero pues hasta ahí, ¿no? De pastorear ovejas ya no podemos hablar como algo ordinario. Por eso es que, repito, no obstante eso, sí le podemos comprender, pero habría que entonces hablar un poquito de cómo estaba la situación. Miren, por ejemplo, muchos pastores tenían un solo corral para sus distintas ovejas. Un solo corral, muchos pastores. En el mismo corral aventaban a todas las ovejas, primer pastor, segundo pastor, tercer pastor, y ahí estaban. Y podían revolverse, por así decirlo, claro, pero todas las mañanas cuando iba su pastor y les hablaba o les chiflaba o hacía algún sonido que ellas ya identificaban, las suyas y solamente las suyas salían. Por eso Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, dice, mis ovejas conocen mi voz. Eso lo entendían ellos. ¿Por qué? Porque sabían que cuando iba un pastor en este conjuntito, en este rebañito de de varios ganados distintos, el pastor hablaba y solamente iban las suyas. Solamente las suyas. Entonces, entre los pastores y las ovejas, pues había también una familiaridad y un cuidado que era necesario porque pues en algunas partes de la Tierra Santa no eran las más pródigas en cuanto a la vegetación, entonces tenían que andar buscando lugares donde las ovejas apacentaran. Por eso, en el Antiguo Testamento, en el famoso Salmo 23 o 22, según la numeración que quieran poner, la griega o la hebrea, eh, recuerdan qué salmo es, el salmo del buen pastor, ¿verdad? Que dice justamente eso. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y dice, a los verdes pastos me lleva a reposar y a donde brota el agua fresca, ahí me lleva a descansar. Pues sí, porque era una imagen para ellos ideal. Es lo que ellos querían, lo que ellos anhelaban. Y en ese sentido también estaba parte de su fe justamente puesta allí. Sabían que en el momento indicado Dios los iba a llevar a un lugar donde no les faltara absolutamente nada. Hoy le llamamos el cielo, la presencia del Señor. Pero entonces a eso me refiero, a que en la realidad buscar lugares de pastizal era dificilón, no era tan fácil, entonces tenían que andar buscando por aquí, buscando por allá, para poder hacerlo, para poder encontrar, insisto, esos lugares donde ellos pudieran acercarse y pudieran estar entonces en esta santa paz y comiendo. Por eso es que andaban de un lado para otro. Sin embargo, había mucho desierto también. De hecho, la palabra que se utiliza aquí en la Biblia de Jerusalén es que deja a las 99 en la estepa. La estepa no es un lugar frondoso, más bien es un lugar semidesértico, donde hay mucha aridez, pero también hay ciertos matorrales por aquí, matorrales por allá, semivegetación, semidesértico, semivegetación. Entonces, mitad y mitad, por así decirlo. En cambio, el, el pueblo anhelaba un lugar donde estuviera así colmado de comida y colmado de tranquilidad y de paz. Cuando Jesús dice entonces lo siguiente, perdón, le estaba diciendo que en torno a todo esto había mucho desierto y en el desierto había fieras y esas fieras obviamente eran salvajes, ¿no? Lo vemos rápidamente en el domingo que ha pasado recientemente, el primer domingo de Cuaresma, hemos leído, el primer domingo de Cuaresma se lee la lectura de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y en este caso hemos escuchado el Evangelio según San Marcos, que es el más concreto, el más breve y que nos dice rápidamente que Jesús estaba en el desierto
en medio de los ángeles y de fieras salvajes, ¿verdad? Recuerden eso, en el desierto había fieras, había bestias salvajes. Bueno, pues entonces, cuando los pastores debían tener mucho cuidado justamente con sus ovejas, porque si alguna se perdía, era ya muy poco probable que la pudieran recuperar. No tan solo por la desesperanza de que se hubiera perdido, sino porque al haber avanzado, sabían que la oveja había quedado ya en las garras de una fiera y entonces era muy probable que al regresar la encontraran muerta, ¿sí? Entonces por eso ya muchos pastores ni siquiera se atrevían a volver. Primer punto. Ahora bien, Jesús propone una locura. Jesús propone, eh, decían los autores, con otra palabra, la, la imprudencia de la misericordia de Dios. Escucha eso. Se propone la imprudencia de la misericordia. La misericordia llega a ser imprudente. ¿Por qué se habla de la imprudencia de la misericordia? Porque dice lo siguiente. ¿Quién de ustedes dice que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en la estepa? A ver, los comentaristas bíblicos dicen que era imposible que un pastor abandonara en la estepa, en el mejor sentido, abandonar en la estepa a sus ovejas. Solamente había dos opciones. Y esto nos abre la mente para mucho. Nos da mucho que reflexionar, mis queridos hermanos. Van a ver, van a ver. Había dos formas de que dejara sus ovejas, pero no las iba a abandonar. Escuche eso, no las iba a abandonar, ¿eh? Eso es importante. Una, que las dejara encargadas con otro pastor. Dos, que las encerrara mientras iba en busca de la otra. Pero no las iba a abandonar. Es un dato que la Biblia no menciona, pero que al estudiar la cultura judía se sabe que era imposible que las dejara abandonadas solas. Siempre o las dejaba encargadas o las dejaba encerradas. Eso es impresionante porque muchas veces pudimos haber pensado, mira, el Señor dejó a estas nada más porque estaban medio seguras y se fue a buscar la otra. Qué imprudente. Bueno, si hay cierta imprudencia, ya lo dijimos, ahorita vamos a hablar de ello. Pero recordemos eso, nunca, si un pastor era incapaz de dejar solas a 99 ovejas buenas, Dios mucho menos. Dios tampoco dejaría solas a esas ovejas. Entonces, ahí viene el asunto para reflexión. Preguntarnos también un poquito. Bueno, la mayoría de nosotros, no sé por qué cuestión, pero casi siempre nos sentimos la oveja perdida, ¿verdad? Casi siempre. Pero también a veces no andamos tan mal, ¿eh? A veces no andamos tan mal. Entonces, también tengo que ser generoso y soltar a Dios. Pero soltarlo, no digo soltarme de Dios. No, no, no. No digo dejar de estar con Dios. No, no, no. Digo soltar a Dios para que vaya en busca de las ovejas realmente perdidas. ¿Sí? Nosotros, insisto, en ocasiones somos esa oveja perdida, pero en ocasiones no, muchachos. Si yo los veo, por ejemplo, que están en algún grupo y además de eso tratan de vivir el Evangelio y comulgan y se confiesan, no podemos decir que sean ovejas perdidas. Seguimos siendo pecadores, eso siempre, hasta que nos muramos, vaya, eso es definitivo. Pero tampoco neguemos lo que voy a decir a continuación. Lo digo de una vez y lo retomo después. Tampoco neguemos que la gracia está obrando en nosotros. Si nosotros seguimos martirizándonos, ¿no? Y victimizándonos, mejor dicho, diciendo que somos la oveja perdida, entonces estamos despreciando la gracia que viene de Dios. Estamos diciendo que la gracia de Dios no funciona en nosotros. No, pues ¿cómo crees? Ahorita vamos a hablar de eso entonces. Dios no es imprudente para dejar a 99, pero sí es imprudente en la misericordia de ir a buscar la oveja perdida. Y es increíble, porque las ovejas, voy a decirlo así, son miedosas. ¿Sí? Son miedosas. Miren, reacciones espontáneas propiamente en el mundo animal, pues hay diversas.
Ustedes, por ejemplo, pensemos que vamos de día de campo o algo así, y vemos a un conejo. Intenten agarrarlo. No vamos a poder. Y menos, obviamente, si es silvestre, ¿verdad? Como liebrecita, uno lo va a querer agarrar y el conejo por instinto corre, 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 corre y alcánzalo. O sea, en segundos ya está lejísimos. Y si pasa un río por allí y hay algún pececillo, intenten agarrarlo. Pues tampoco, porque su instinto les dice, no, te tienes que huir porque si no, hasta ahí llegaste, aquí quedaste. Pero por ejemplo, ustedes deben saber también de algunas zarigüeyas, ¿verdad? ¿Qué hacen cuando están en peligro? Se hacen las muertas, ¿verdad? Es una táctica que les ha funcionado y que es posible, vaya, que lo tomen en cuenta, claro. Pues en este sentido, de que hay animales que ante el peligro huyen instintivamente y otros que instintivamente se hacen los muertos, ¿qué hacen las ovejas? Las ovejas se quedan estáticas de pánico, no corren. Cuando ven una amenaza, se paralizan, ¿sí? No se hacen las muertas, se paralizan. Y dicen algunos, comentaristas, insisto, que lo que hacen es que estando así paraditas, lo único que hacen es se dejan caer y ahí se quedan y se quedan paralizadas y ya no se quieren mover. Ahora entiendo por qué el pastor la carga en sus hombros. Porque una oveja que se ha perdido está paralizada, no puede caminar. Eso, ¿cómo nos hace entendernos a nosotros mismos? Porque cuando estamos en esa famosísima y lamentable, claro, espiral del pecado, no podemos ya movernos. Necesitamos ser rescatados. Porque aunque nuestra mente diga, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa, nuestra, nuestra constitución nos impide hacerlo. Entonces es importante que nos demos cuenta de eso, muchachos. Dice entonces que la misericordia imprudente ya dejó por aquí a las 99, a resguardo, ya sabemos, pero va en búsqueda de la otra. ¿Por qué es imprudente la misericordia? Porque lo más seguro es que se encontrará solamente con unos eh, restos de huesos, quizá con manchas de sangre, pero no importa. No, al buen pastor, por así llamarle ya, no le importa eso. Él va siempre con la esperanza, con la confianza de encontrarlos, de encontrar a su ovejita con vida. Y dice, y cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros. Hoy les voy a decir algo, también que dicen los comentaristas de la Biblia, estudiosos de la Biblia, no lo digo yo, no lo digo en afán de decirles algo novedoso para que me recuerden, por así decirlo, no, 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 lo dicen los comentaristas. Dicen lo siguiente, fíjense, incluso yendo más allá de lo que dije al principio, efectivamente la parábola habla de la misericordia. Dicen, y sin embargo, el tema más importante no es la misericordia, es la alegría, ¿sí? El tema principal de esta parábola es la alegría, no la misericordia. A pesar de lo que hemos dicho al principio, que el capítulo 15 son las tres parábolas de la misericordia, que San Lucas, el evangelista de la misericordia, en realidad, si leemos el capítulo 15, veremos que el dato que más sobresale es la alegría. Entonces, tenemos que retomar esa idea. La ovejita, entonces, ¿qué es lo que se le ha olvidado? Se le ha olvidado ser feliz, muchachos. Y en ese sentido, y en este estado en el que estamos actualmente, también se nos está olvidando mucho ser felices. Como que ahí la llevamos, decimos, ¿no? Ya decimos, ya quiero que acabe esto. Pues claro que lo queremos, por supuesto que lo queremos, pero eso no tiene por qué quitarnos nuestra paz, no tiene por qué quitar nuestra alegría. Y si nos la ha quitado, es momento de que retomemos y hagamos un pequeñísimo examen, como tipo de examen de conciencia, no para buscar pecados, no, 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 sino para buscar las fugas. ¿Dónde está la fuga de mi alegría? Porque el pastor, siempre que me encuentra, dice, se pone contento. Y dice, se pone muy contento y muy contento pone a la oveja sobre sus hombros. Ya supimos por qué. No había de otra manera.
No había otra manera. ¿Cómo las cargaban? Como está la imagen en la computadora, en la pantalla. Así las cargaban. Con una mano, dos patitas. Con la otra mano, las otras dos patitas. Pero si se dan cuenta, el pastor de la imagen lleva también su cayado, como se le suele llamar, ¿verdad? Este bastón. ¿Qué es lo que pasa? Ahora viene otra cosa importante. Pues que los peligros a los que se enfrenta una oveja perdida son múltiples. Y muchas veces la oveja se perdía porque caía quizá en algún lugar donde no podía salir. O no podía en ocasiones porque le era materialmente imposible, a lo mejor un salto o algo así, aunque sabemos que las ovejas y demás saltan súper bien y todo, pero también a veces no podía porque ustedes saben que no piensan como nosotros y aunque haya un camino, no siempre lo ven como camino, ¿verdad? Si la oveja quiere ir para un lado y aquí está la pared, no sabe cómo hacerle, aunque acá haya un caminito que le dé vuelta a una piedra y que suba, pero es que no lo ven como nosotros. Entonces, a veces también nos pasa así. También nos pasa que hay salidas y que no hemos visto por no voltear, por no poner atención a lo que hay a nuestro alrededor. También nos pasa que es que el pecado nos confunde, muchachos. El pecado nos confunde muchísimo. Entonces, por eso hay que tener cuidado con esto. Ahora bien, pensemos que el, el pastor toma a la oveja por en sus hombros, la pone en sus hombros y la toma por sus patitas y la pone aquí, pero en ocasiones tenía que usar su cayado. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía el pastor para usar su cayado y poder seguir adelante? Dicen así los comentaristas, las cuatro patas las juntaba en un solo bonchecito y con una sola mano las agarraba para que con la otra mano pudiera escalar. Pero dicen así, se ponía las cuatro patas muy fuerte en su pecho. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, es que eso es la misericordia. Que esas patitas que se han extraviado, que esas patitas que en lugar de acercarse al Señor se han alejado de Él, para poder volver, tienen que estar cerca del corazón del Señor. El Señor no agarra las patitas sucias y dice, sáquense patitas sucias. ¿Qué es lo que hace con aquello que se ha alejado de Él? Lo pone más cerca y más fuerte en su corazón. Esta ovejita olvidadiza olvidó cómo regresar a su casa, olvidó cómo regresar con su pastor. Quizá lo único que hacía era estar llamando, 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 teniendo miedo, pero si se quedó paralizada, quizá ni eso, ¿verdad? Y pues obviamente el futuro que se le veía venir, pues no era nada prometedor. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Mientras más paralizada y mientras más difícil el regreso, más fuerte y más cerca de su corazón. Eso es la misericordia. Porque no es que se lo merezca, ¿no? Porque nosotros seguimos pensando a veces como los fariseos y los no, perdón, los fariseos y los escribas, que decían, mira, este come con pecadores, así como diciendo, los pecadores no merecen eso. No, pero por eso contó Jesús la parábola justamente, por eso la contó, para decirle, no, no es que se lo merezcan, es que lo necesitan. Él se los dijo de otras maneras. Les dijo, no son los sanos los que requieren doctor, sino los enfermos. Entonces, decía el Señor, eso es lo que tenemos nosotros que entender, que se requiere forzosamente de la misericordia. Y mientras más haya pecado, más misericordia se requiere. Alguien puede decir, no se lo merece. No, no, no se lo merece. No es por eso, es que lo necesita. Necesita urgentemente que el Señor vuelva a poner esas patitas que se han desviado cerca y fuerte en su corazón. Mientras más lejos, más cerca de su corazón. Eso es la misericordia de Dios. Que puede resultar escandaloso, que puede resultar injusto, claro, la misericordia es injusta. Tan injusta que por eso estamos aquí nosotros. Porque no mereceríamos tampoco estar aquí, ¿verdad? Pero no es que lo merezcamos, es que necesitamos escuchar el mensaje, necesitamos corroborar en nuestra vida la acción de Dios, necesitamos confrontar nuestra vida con la voluntad de Dios. ¿Dónde estamos?
Porque ya les dije, quizás seamos de los 99 que estamos allá, quizás seamos la oveja que se perdió. No nos victimicemos, repito, no lo hagamos nada más por decirlo, porque si no a veces perdemos de vista también la obra de la gracia. Ahora bien, escuchen esto, porque viene el desenlace que dice Jesús, y es un desenlace que al menos a mí, cuando caí en la cuenta de esto, me dejó muchas preguntas, muchas preguntas. Dice lo siguiente, fíjense nada más. Dice luego, al llegar a casa, después de que la ha puesto en sus hombros, luego al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Qué interesante, porque en realidad, y es lo que les estaba diciendo hace ratito, en realidad la oveja no regresó, la oveja no se convirtió, a la oveja la regresaron, ¿verdad? La regresaron cargando. ¿Qué es la conversión? Y es el punto que les quería decir para finalizar. ¿Qué viene siendo entonces la conversión? Pues fíjate qué interesante. La conversión es dejarse cargar por Dios, ¿sí? Porque muchas veces hemos dicho que la conversión es regresar de nuestros malos caminos, cambiar nuestra forma de vida, y claro que todo eso lo implica una conversión, por supuesto, pero si nos damos cuenta, en realidad la conversión es dejarnos cargar en los brazos de Dios, en los hombros de Dios, cerca del corazón del Señor. Pero déjate cargar. Eh, Alguna vez me acuerdo que usé una imagen que a mí me dio mucha luz y yo considero que también a ustedes les puede ayudar muchísimo. La imagen es la siguiente. Cuando, por ejemplo, vemos un pajarillo que, no sé, a lo mejor voló y se golpeó con una rama o en un cristal, que es algo común que pase, o quizá alguien, ¿verdad? También, a veces es por uno, a veces por otro, le aventó una pedrada y lo lastimó y está en el suelo y el pajarillo no puede volar, está lastimado de su ala, pero de repente viene alguien que le quiere ayudar y ¿qué es lo que hace el pajarillo? Intenta irse. Pero, ¿qué ocurre? Que al intentar irse y estando herido, se lastima más, ¿verdad? Por eso la conversión no es bate más rápido tus alas, porque a lo mejor tus alas están heridas, sino deja de huir del Señor, deja de huir de Él, déjate cargar por Él. Él ha sido imprudente al extremo de venir por ti a donde tú estás. Alguna vez algunas personas preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Dónde no está Dios? Y algunos decían, ¿acaso Dios está en una cantina? ¿Acaso Dios está en un centro de prostitución? ¿Acaso Dios está en esos lugares donde asesinan? Y se preguntaban muchos, ¿realmente ahí está Dios? Pues mira, si hay un hijo suyo perdido, hasta allá va Dios. No estoy diciendo que ahí reine Dios, ahí quiere reinar, ahí quiere que los valores del reino, ya saben ustedes mis perritos ateos, ahí quiere Dios que los valores del reino se vivan. Allá va a buscarnos, hasta allá se dirige, pero también cuesta dejarnos, usando la imagen del profeta Oseas, cuesta dejarnos seducir por el Señor. Seducir es dejarse conquistar, dejarse enamorar por Dios. Y qué importante es en estos días justamente que volvamos a nuestros desiertos, más ahora que hemos entrado ya en el tiempo de Cuaresma y que la palabra desierto eh, está al día, por supuesto, está la orden de la Cuaresma, pero es bueno que volvamos a proponernos y a disponernos para entrar en este desierto y dejarnos enamorar por Dios, dejarnos cargar, dejarnos sanar por Dios. Esta ovejita nos ha dicho desde hace mucho tiempo un mensaje de Dios. Es más, de todos los temas que tratamos en el curso, este quizá es el que ya habíamos como que comprendido, masticado mucho antes y aprendido perfectamente bien. Pero no por eso podemos dejar de decirlo. No por eso tenemos que suponer que ya estamos en la santidad total. Al contrario, si somos de los 99, demos gracias a Dios
porque seguimos dejando la gracia que trabaja en nosotros. Si somos esa ovejita perdida, demos gracias a Dios porque ha venido hasta nosotros y ha puesto nuestros pies en su pecho, en su corazón y nos está cargando en hombros. Eso no podemos tomarlo como si fuera cualquier cosa. No hay, no hay otro Dios, por así decirlo. Para empezar, no hay otro Dios, para empezar. Pero si los hubiese, no habría otro Dios como el nuestro, con tanta misericordia, con tanto amor, con tanta locura por nosotros. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que os proteges tanto como verdadera Madre, haz que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.